Lo que tenemos que entender es que la guerra tradicional está proscripta. No hay guerras. Sí, ¿qué es una guerra? Es cuando un Estado le declara la guerra a otro. ¿Cuántas declaraciones de guerra hubo en los últimos 50 años? Ni una, ni una. Entonces, ¿cómo dirimimos los conflictos de intereses nacionales? Y por situaciones híbridas, por grises, exóticos. Porque nadie, si yo declaro la guerra, me proclamo culpable de antemano. Entonces ya las guerras tradicionales no existen. Entonces, todos nos defendemos. ¿Nos defendemos de qué si las guerras no van a existir más? Bueno, es que hoy tenés la naturaleza del conflicto, la desplazamos. Y ahí generamos quizás algunos problemas con estas buenas intenciones. Al proscribir la guerra, abrimos el lugar a los conflictos híbridos. De las grandes revoluciones que tuvimos en nuestro ámbito militar en la Argentina fue producto precisamente de haber participado en misiones de paz. Los militares argentinos expuestos al conocimiento de la labor de militares de otras latitudes del mundo han revalorizado su profesión, la han entendido de otra manera, han abrazado la profesionalidad más pura y se han alejado de todo lo que era su participación política del pasado. Digo, además tenemos un tema que tenemos que admitir. Nosotros estamos generando legislación, habemos generado legislación con un espejo retrovisor para evitar un escenario de los años 70, con la diferencia que la generación que hoy está, incluyendo el más joven, el más antiguo de los generales, ninguno ni siquiera había estado en el colegio militar en aquellos años. Ya estamos hablando de generaciones que ingresaron al colegio militar después de esa... Entraron con Alfonsín, a ver si nos queda claro. Es un placer especial. Juan Belicou con nosotros, experto internacional, desde su sede ahí en Washington, especialista de la OEA en seguridad multidimensional. Juan, qué gusto tenerte nuevamente y, bueno, ¿cómo está este mundo con conflictos por todos lados? ¿Qué nos podés decir? Bueno, el mundo está convulsionado, está complicado. Hoy más que nunca, después del episodio que tuvimos ayer en el canal de Suez, con un barco que se atravesó por unas horas, generó un incremento en el valor del petróleo en los mercados internacionales del 6%. En un ratito. O sea, un barco que hizo una mala maniobra generó un colapso de más de 4.000 barcos en un contexto de pandemia donde el tránsito internacional está bastante limitado y restringido. Y esto lleva a aquella cuestión que hablábamos el año pasado sobre los dominios de la guerra. Es una cadena de provisiones, supply chain, que está siendo afectada. Y cómo nos impacta, cómo genera vulnerabilidad en todo el mundo. Es decir, hay países a los que esto les genera un problema muy serio, porque además los mercados a futuro en este contexto muestran esas debilidades. Hoy se está hablando de acortar las cadenas de provisión, tener proveedores que estén más cerca, y esto obviamente genera una serie de cambios bastante importantes. Estamos repensando este tema. Y básicamente yo te diría que el problema básico está centrado en que tenemos que entender que así como nos pasó con la Segunda Guerra Mundial, donde aparecieron los tanques y los aviones, que básicamente todos los países lo tenían, pero no todos tenían las doctrinas adaptadas para hacerlo. Los alemanes despliegan una Blitzkrieg con una doctrina adecuada a esa tecnología, que a los aliados, los países más desarrollados de aquella época, les llevó prácticamente 3 años poder adaptarse porque en principio no tenían las doctrinas adecuadas. Ahora estamos entendiendo que frente a todas estas circunstancias nuevas que se plantearon a partir de la irrupción del ciberespacio, de la pandemia y demás, que todas nuestras formas de pensar las debilidades, amenazas, desafíos de la seguridad internacional no funcionan. No podemos responder a estas nuevas formas de desafíos. Los desafíos no son nuevos, son los mismos de siempre, pero tienen nuevas formas, ¿no? No podemos responder con lo que ya tenemos. O sea, los manuales que tenemos no nos sirven, sencillamente. Entonces tenemos que enfocarlo de una manera nueva, hay que ver las cosas de una manera distinta, tenemos que apelar a la coordinación entre lo público y lo privado. Lo que pasó ayer con el petrolero no es un acto militar, no hubo ni sabotaje ni terrorismo, fue un accidente de un buque mercante de la globalización, punto.
Pero en un mundo que está hipersensible, y además está en una situación de vulnerabilidad extrema, esto genera un sacudón que afecta a la seguridad nacional de muchos estados, o sea, lisa y llanamente. O sea, yo me acuerdo hace unos años todo el mundo estaba sorprendido porque Chile y Colombia participan de las maniobras de la seguridad del Canal de Panamá. Porque en ese momento ya tenían un pensamiento que era un poquito más avanzado que pensar si una amenaza a la seguridad nacional o a una amenaza de defensa es cuando nos atacan del exterior, o si es un tema interno. Ya no existen estas fronteras. Tenemos que cambiar los manuales. Y este es el problema. Tenemos un problema serio de reflexión. Hoy a la mañana justamente participé de una conferencia que se viene manejando entre 9 países del Centro Regional de Estudios Estratégicos de Seguridad, liderado por la Escuela Superior de Guerra de Colombia, con Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Ecuador y demás. Y era muy interesante, justamente la reflexión es esto. Cómo concebir ahora, cómo enfocar estos nuevos problemas, cómo trabajar nuestra coordinación. Estamos hablando de la coordinación internacional cuando no coordinamos internamente, yo no te digo dentro de los ministerios del mismo país, a veces dentro de un mismo ministerio distintos departamentos no coordinan, no trabajan juntos. Bueno, ahí estamos, ¿no? Dos reflexiones a esta postura, a esto que nos estás comentando. En más de una oportunidad tuve el privilegio, el placer de estar escuchándolo al ex ministro Jaunarena, uno de los pocos y mejor preparados ministros de defensa que hemos tenido. Y él tiene una frase, una muletilla, un caballito de batalla, que es, teníamos todas las respuestas, pero nos cambiaron las preguntas. Sí, el mundo ha cambiado. Y esto que estás diciendo, es sorprendente cómo el espíritu humano tiene esa centrifugación, porque uno está tratando de, tengo una frase un poco violenta para los militares argentinos, las fuerzas armadas, cada una de ellas no ejecutan operaciones. Las operaciones son conjuntas o no son. La función que tienen los militares son capacitar, adiestrar, reclutar, instruir, la parte administrativa, pero ejecutar operaciones no. Y cuando uno está tratando de estar construyendo justamente ese edificio conjunto, tenés las rencillas, lo interagencial, sí. la caballería, la infantería, los artilleros. Parece mentira, parece una broma, pero sí, tiene tanto de eso. Es el espíritu humano tan especial, tan disgregado, tan disruptivo, ¿no? Sí, y además en este momento en particular es muy disruptivo, porque hoy el conflicto lo tenés en el campo del conocimiento y las comunicaciones. O sea, la información, gestión de información. La información es poder. Entonces nadie quiere ceder poder. Estamos sentados sobre pilas de información que no las compartimos porque tenemos miedo de perder espacios de poder, y es una mezquindad que nos hace daño. Entonces, ¿cómo tratar este tema? Bueno, hay algunos países que han adoptado criterios, técnicas, en algunos casos forzadamente, siempre comento. Hasta los años 80, particularmente después de la guerra de Vietnam, Estados Unidos operaba con criterios de coordinación entre fuerzas, que no les fue muy bien, porque en Vietnam tuvieron serios problemas con esto. Y después de Vietnam, tomadas esas lecciones aprendidas, decidieron que eso había que cambiarlo, que había que ir a otro modelo. Y decidieron empezar a trabajar la coordinación. Bueno, llegaron a la conclusión de que la coordinación tampoco sirve, tenían que ir a la conjuntez, y lo impusieron por ley. Le dieron muchísimo más poder a los estados, a los comandos conjuntos que operaban conjuntamente. O sea, vos tenés representantes de las 3 fuerzas y alternativamente te toca un general de la Fuerza Aérea, un general del Ejército, un general de los Marines o un almirante de la Armada, son comandantes y los que manejan son cuestiones interfuerzas. Y yo siempre digo, en el terreno, el que está trabajando en el terreno, él justamente comentaba a la mañana, me comentaban en Colombia, parte del éxito, era que en la guerra contra la FARC y el narco en Colombia, el éxito no estaba tanto dado por el famoso tema Uribe, ellos siguen creyendo que es así, yo en lo particular tengo otra lectura del tema, el éxito estaba dado en que la exigencia de lograr resultados hizo que en el terreno los jefes de las distintas agencias coordinen en el terreno y los de arriba no se le metían demasiado. Es decir, había una coordinación interagencial, táctica, operativa que en el terreno funcionaba. Y los de arriba lo dejaron hacer porque los de arriba necesitaban esos resultados. Esto es lo que te pasa. Ahora, paradójicamente, en el área militar es donde más fácil se habla de estos temas. ¿Por qué? Porque yo siempre digo,
la defensa es al sector público lo que la ópera a las artes. ¿Qué quiere decir con esto? En la ópera están todas las artes. Vos tenés pintura, arquitectura, música, canto. Todas las artes están combinadas ahí. Todas. Iluminotecnia, escenografía, están todas. Danza. Lo mismo pasa en el campo militar. Vos tenés todas las ciencias, todas las disciplinas unidas. Vos tenés en el ejército médico, tenés gente que navega, gente que hace informática, gente que hace cocina, todo lo que se te ocurra, está todo ahí. Entonces, ese hábito de alguna manera está. Quizás subconsciente, no lo tenemos tan sistematizado, pero está. De manera que ahí es mucho más fácil hacerlo que en otros lados. Pero, por ejemplo, andate a seguridad, a mejorar la coordinación entre fiscalía y policía. Trabajan en el mismo tema. Pero ¿cuándo viste un fiscal que se ponga al frente de un operativo militar que ordena además un operativo policial que ordena al mismo fiscal? Desalojen el puente Pueyrredón. ¿Viste alguna vez un fiscal ahí poniendo la cara? Lo ordenó el mismo fiscal. Y es más, después el fiscal le pasa la factura y manda preso al comisario al que él mismo le acaba de dar la orden. Pero una orden ambigua, amplia, haga lo que tenga que hacer. Desalójeme el puente. Ahora, eso supone muchas cosas. Si el fiscal hubiera estado ahí, se daría cuenta que a veces el comisario no tiene alternativas que hacer que lo que hizo. Con lo cual, no lo estaría procesando. Pero ahí es donde tenemos problemas. Tenemos problemas de comunicación muy serios. La pregunta, cuando vos tenés una huelga sindical, te doy otro caso. En la Argentina, no sé si te acordás, el desalojo del Moyano, que hizo la metropolitana, que mandó mujeres para no tener problemas. La pregunta es, si hay mediadores y era un problema con el sindicato, ¿por qué no fue el sindicato a negociar esa situación? Eso de vuelta, falta de diálogo. No tenemos coordinación dentro del Estado, dentro del mismo Estado, a veces dentro del mismo sector. Bueno, tenemos que trabajar y articular esto. Tenemos que entender que nosotros, si bien tenemos dividido las funciones del Estado institucionalmente por una cuestión operativa, en el fondo somos todos parte del Estado. Y tenemos que trabajar con unidad de criterio. No lo hacemos. No lo hacemos. Las experiencias muestran, por ejemplo, te dicen, cuando vos haces algo combinado, y es lo que estoy haciendo en muchos países, es cuando vos haces algo articulado con otros, el crédito de lo que se logró, del resultado, tiene que ser repartido entre todos los que participaron. Punto. O sea, reconocerle a cada uno lo que hizo. No puede ser que termine el operativo y te doy un caso, mira, muy común en este tema. En algunos países, no voy a dar nombres para no ofender ningún país en particular, pero tenemos países donde periódicamente se premia al mejor policía del año. ¿Y a quién premian? Al policía que hizo el arresto del gran narco del país. Ahora, el policía que hizo el arresto era el último eslabón de una larga cadena de investigaciones de lo que participaron otros 600 que por razones obvias no pueden aparecer en televisión. Ahora, ¿por qué le dan el crédito a este solo y a todos los demás no les dicen nada? Ni siquiera les dan un besito, 3 días más de vacaciones, nada, a la izquierda. Entonces, ¿qué voluntad tenés vos de cooperar con otro cuando el crédito de todo lo que vos haces se lo va a llevar el otro y a vos ni siquiera te agradecen lo que hiciste? Entonces, no es muy difícil, es realmente complicado el tema. Vos mirá que recién yo me distraje y fui a ver, y te pido la disculpa y a quienes nos estén viendo, porque lo que fui a ver es lo que tengo anotado ex profeso en la primera hoja de mi agenda y que me tengo que acordar porque tengo una negación psiquiátrica, digo yo, de lo que es el principio de demarcación. Este artificio debilitante, es mi postura, es mi idea, es de mi cosecha esto, en el que lo militar y la seguridad tiene que estar indefectiblemente separado, disgregado, desarticulado, y justamente cómo poder coordinar algunas cosas, así llámesele logística, llámesele la colaboración que se ha dado, porque creo que estamos en una mixtura de que las agresiones internacionales, criminales, de corrupción, de narcolavado, de hasta casi convencionales, bueno, como estas cuasi guerrillas o ejércitos privados de los cárteles de México. A ver, ¿cómo lo encaramos? Y si tenemos estas anteojeras mentales, bueno, creo que jamás vamos a poder salir de ahí, ¿no? No, porque además te digo una cosa, luchar contra estas cosas, a ver, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si vos tuvieras una mesa y en el medio de la mesa hay un agujero y por ahí hay un incendio, un fuego.
Nosotros llamamos a los bomberos que apagan el fuego. Pero si nadie se toma el trabajo de agacharse y mirar qué hay debajo de la mesa y descubrir que por ahí pasa un caño de gas que está roto y pierde gas y que por más que apagues va a seguir apareciendo, o peor, a veces apagas y generas una explosión porque se acumula gas y después explota, hay alguien que tiene que estar haciendo eso de abajo. Ahora, el bombero no es el que resuelve el tema de un caño de gas, no es su especialidad. Tenés que convocar a otros y ahí es donde tenemos el problema. Ahora, yo te digo, volviendo un poco al tema de los conflictos que tenemos hoy. Hoy son conflictos que primero tenés que resolver las raíces de los que lo causan, dejarte de apagar los incendios, ir no solamente los síntomas. El problema es que tenemos tantos síntomas y son tan escasos los recursos que tenemos que todo el mundo está metido en lo técnico, en lo táctico operativo, nadie está en lo estratégico, nadie está en la resolución de largo plazo y ahí es donde tenemos un problema. Ahora, eso requiere análisis, requiere un trabajo. Yo te digo, yo cuando era joven era bombero voluntario en Vicente López. Chico, a los 12 años era cadete de bomberos. Y había una oficinita donde había 4 bomberos que para mí no hacían nada y todos los ninguneábamos. Esos son los que no hacen nada. ¿Y qué era lo que hacían estos tipos? Estos tipos eran la unidad de análisis, que trabajaban entre otras cosas, una cosa que nosotros nunca entendíamos. Claro, imagínate, yo pibe de 12 años que entendía de esto. Para mí apagar un incendio era estar con la manguera echándole arriba al agua. O sea, y como a mí, como cadete, un menor de 18 años, no me dejaban entrar en el fuego, yo estaba controlando la presión de los camiones, atendiendo la radio, manejando el tránsito, en fin, cosas logísticas, ¿no? Pero bueno, y yo no entendía lo que hacían estos 4 tipos que estaban ahí sentados 8 horas por día, un horario administrativo, y para mí no hacían nada. Y su trabajo era fundamental. ¿Sabes qué hacían? Ellos analizaban los incendios, sacaban lecciones y además eran los que habilitaban las obras cuando vos presentás un plano. El plano va a los bomberos y te dice si cumplen los requisitos de seguridad para que no se produzca un incendio. Ahora, estos eran los analistas. Era crítico para que nosotros tengamos que salir cada vez menos a apagar incendios, porque ellos evitan que esos incendios ocurran. Si no tenemos eso, no tenemos a alguien que está en una oficina atrás pensando y ayudándonos en el día a día para evitar que salgamos todo el tiempo a apagar incendios, bueno, estamos donde estamos. Y en este problema lo que tenemos en nuestra región en particular es que ante la escasez de recursos vivimos apagando incendios y lo que es peor, son tan pocos los recursos que ya no nos queda ni para pagar el agua. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos? Nuestro presupuesto se va todo a salarios, pero para operatividad no queda nada. Entonces, ¿para qué tenemos lo que tenemos? El otro día me acuerdo de una discusión respecto de la posible adquisición nueva de radares para la Argentina. Ok, todo fantástico. Pero ¿para qué tenés radares si no generás capacidad de reacción? Hay un estudio que hizo Urban Society acá en Estados Unidos hace unos años respecto del impacto de las cámaras de seguridad en la seguridad real. Las camaritas estas que ponen por todos lados. Y ellos llegaron a conclusiones bastante curiosas. Primer punto, y esto tiene que ver con los radares porque es traspolable exactamente, ¿no? Cuando vos tenés cámaras que no tienen nadie que las esté observando, que sirven solamente para registrar el hecho, el impacto en la reducción del delito es igual a 0, no pasa nada, siguen ocurriendo. Porque además las cámaras son de relativa baja calidad, con lo cual ni siquiera te sirve para un buen juicio. Segundo elemento que apareció era las cámaras que sí tenían capacidad de reacción, sí tenían capacidad de decir, había alguien que monitoreaba y que ordenaba de que intervengan, ahí sí se veía una reducción en el delito. Pero tener las cámaras solas no resuelve el tema, vos necesitas a alguien que responda a lo que la cámara te dice. Y además había otro dato curioso, fue que sirvió sí para identificar testigos. Porque vos tenés un hecho delictivo, buscás testigos, y hay un tipo que vos viste en la cámara que está ahí, lo ubicás al tipo y decís, ¿usted me sale de testigo? El tipo dice, no, yo prefiero no meterme en lío. A ver, yo no le pregunto si se quiere meter en lío o no. Yo le estoy diciendo, usted viene como testigo. No, yo no vi nada. Ah, entonces es cómplice. Elija, ¿es cómplice o testigo? ¿De qué lado? Eso sí, permitió identificarte. Pero después fue para lo único que sirvió. Perfecto. Y el otro elemento que detectó es la saturación. Si vos no tenés cámara de saturación suficiente, tenés una camarita cada tanto, hay tantos puntos ciegos que inmediatamente el delito lo identifica a los puntos ciegos y se te mete ahí. No es muy complicado lo que estoy diciendo. Si vos tenés 2 radares que te cubren el 30% del país, es lo mismo que tener la casa con la mejor alarma, todo cerrado, menos una puerta que dejas abierta con la luz prendida, anunciando, poniendo una señal, entre por aquí. Obvio. O sea, ¿cuál es la duda? Entonces ahí tenés un problema. Pues mira que, abundando en esto, fue noticia en las últimas semanas, los últimos días, esta chica, de la cual no hay que nombrarla, esta chica M,
que... Eso sí, la nombraron durante los 2 primeros días, después no la nombran más, como si con eso resolvieran algo. Bueno, está bien, viste, es paradójico. Pero evidentemente yo tengo que decir, bueno, bendito sea que haya aparecido, que se haya visibilizado esta situación, porque el mare magnum, lo malo de esta situación, no es que la chica haya desaparecido y aparecido o lo que fuere, sino el estado de cosas que permite que así pudimos tomar contacto con el lugar donde vivía esta criatura, con la madre, con esta persona que era inimputable porque no estaba coordinado con la realidad, que estaba absolutamente quemado por la droga, la misma chica, la mamá, era algo escalofriante saber lo que realmente sucede y que a veces no se visibiliza, no se conoce o no se quiere conocer, ¿no? Sí. Bueno, se oculta. Y la dirigencia política trata de no verlo, de disimular el tema, de ocultarlo, pero te digo una cosa, o sea, la chica apareció porque los medios le hicieron aparecer. Tal cual. Si no, todavía la estamos buscando. Pero te digo, esto tiene que ver un poco de vuelta con la misma historia, ¿no? La capacidad de reacción que tiene el Estado, en tema de seguridad te lo puedo cuantificar. Nosotros tenemos una efectividad de la investigación que es inferior al 6 por 1000 en la investigación criminal. Y te doy cómo llegamos a ese dato. 75%, o sea, 3 de cada 4 incidentes de inseguridad que vos padecés no los denunciás. La gente no los denuncia. Me insultaron en la calle. ¿Vos a la comisaría denunciaron un insulto? No, bueno. Me discriminaron. El 90% no lo haces. Acoso, en fin. Y de ahí en adelante me robaron la bicicleta. Y bueno, ¿pero cuándo te la robaron? Entonces viene acá el tema. Segundo tema, de lo denunciado, que ya es el 25% del total, de lo denunciado, 2/3 no hay nada que investigar. Porque vos vas y, como yo te digo, por ejemplo, me robaron una bicicleta y te pregunta el policía, ¿cuándo se la robaron? No sé, me fui de vacaciones un mes y volví, la bicicleta no estaba. ¿Usted tiene un número de serie de la bicicleta? Y no, qué sé yo, ni sé que tiene número de serie. ¿Y sospecha de alguien? No, de nadie. A ver, ¿cuánto vale la bicicleta? ¿Vale la pena disparar una investigación para hacer la bicicleta? Eso archivo automáticamente. Automáticamente, porque no hay nada que investigar. Después viene de eso que queda, que es un 1/3 del 25%, estamos hablando del 8%, viene el siguiente punto. ¿Cuánto de esos económicamente es rentable investigar? Siguiente punto, ¿cuánto de ello voy a poder conseguir alguna prueba? Y así sucesivamente, después de los casos que llegan a juicio, estimamos que entre el 30 y el 70%, según los países, en la Argentina estamos más cerca del 70 que del 30, quedan impunes. No hay prueba suficiente para condenar a una persona. Es decir, llega un veredicto, pero no es condenatorio. ¿Está? Sí. El tema es que vos tenés entre 0.4 y 0.6%, es la media mundial, de condenas sobre los incidentes de inseguridad que tenemos. O sea que la investigación posterior al hecho es muy poco eficiente y gastamos una fortuna en eso. Ahora, todo eso es prevenible. La prevención es mucho más barata. Claro, no te da resultado corto ni sale en los diarios. No hay una foto porque no detenés a nadie. Lo mismo pasa en defensa. La defensa se mide por lo que no ocurre. Cuando un país no necesita... Y bueno, esto es como tener un seguro. Es el eterno ejemplo del seguro. Vos tenés un buen seguro y solamente lo valorás el día que tuviste un incidente. Ahora, si tenés un seguro suficientemente bueno, si tenés una seguridad, una defensa impecable, nunca la vas a usar. Porque nadie te va a agredir, sabe que va perdiendo. O sea, ¿quién ataca a Suiza? Suiza es el país que una de las mejores defensas del mundo que existen. Nadie ataca a Suiza. Tiene condiciones geográficas, toda una serie de circunstancias, pero nadie la toca. Ahora, ¿eso hace que reduzcan el gasto en defensa? Para nada. Están comprando F-35. Un país que nunca lo agredieron en los últimos 600 años. Es admirable. Hay una publicidad que vamos a tratar de instalar para que la puedan seguir, la de defensa de Noruega, cuando ellos hacen que realmente es una pieza excepcional. Hacemos todo esto y compramos todo esto y así. ¿Para qué? Para nada. Para que justamente pase nada. Bueno, Juan Belicovo está con nosotros, un placer, un honor.
Te invito a que nos metamos en el mundo, te participo de esta otra situación, nos estamos metiendo con la preocupación de estas teorías que están dando vuelta por el mundo, desde la guerra híbrida, desde la quinta, sexta generación, hablamos de la séptima, los dominios a los cuales vos hablaste, cómo la guerra se ha ido desregulando, se ha ido hibridando, no sé si vale, recalcando lo que decía hace un rato, yo te comentaba lo del ex ministro Faunarena, nos cambiaron las preguntas y hacia dónde deberíamos estar orientándonos. Nos acabamos de instalar en India, Pakistán. Habría una historia muy añeja, muy vieja, de allá por 1947, en donde Argentina estaba preocupada por la situación de India y de Pakistán, y propuso en la Nobel Naciones Unidas en aquel entonces, no lejos de donde vos estás ahora, que, bueno, prestaran atención, a punto tal de que prácticamente iba a ser la primera misión de paz. Bueno, fue la segunda, la primera fue ANZO, ahí en Medio Oriente, y bueno, ya tenemos 2 personas, qué sé yo, será una torpeza, alguien podrá no interpretarlo. La bandera argentina se hizo hace un poco más de un mes ahí en Islamabad. Dentro de poco, tan divididas están las cosas que tienen que mudarse el HQ para ser verdaderamente neutrales, ni tanto en un lado ni tanto en el otro, así que no sé cómo van a ser los años bisiestos, cómo van a repartirse el año, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, estamos esperando la posibilidad de ir de la mano de España a Líbano, a UNIFIL, que de algún modo creo que alguna vez lo nombraste también. A ver, ¿qué consejo nos darías? Alguna vez vos has tenido una opinión bastante firme y muy edificante respecto a la función de estos cascos azules en el mundo. Mira, en primer lugar, lo de India-Pakistán, hay un tercer jugador que no se está mencionando, que es India, Pakistán y China, porque es un territorio disputado también por China y a veces ese dato se omite. Y es importante tenerlo en el radar porque es el tercer jugador en este tema. Es una zona crítica por más de una razón. Primero porque del conjunto de los BRIC, 2 están en la región, India y China. Entonces es un lugar, digamos, de relevancia geopolítica absolutamente fundamental. Son las 4 potencias emergentes, potencias medias, económicas y militares en lo inmediato, bastante importante. En cuanto a las misiones de paz, yo creo que la participación de las misiones de paz es absolutamente fundamental para la Argentina, por muchas razones. Primero porque nos da una experiencia, nos da la posibilidad de conocer en qué andan los demás y cómo trabajan los demás en este tema. Y eso es un aprendizaje invalorable. Es como si te dieran una beca para estudiar en el exterior y la paga otro. ¿Qué más querés? En Estados Unidos, cuando yo trabajaba en la Administración Federal Norteamericana, tenía un término que se llamaba OPM, Other People Money, o sea, podés hacer cosas con plata de otros, o sea, es el mejor de los mundos, no gastas tu presupuesto, lo cual es relativo porque siempre una misión de paz tiene un costo para el país, pero yo creo que es la mejor inversión de lejos. Entre otras cosas porque te expones a un tipo de conflicto que no es el conflicto tradicional y te da una experiencia precisamente en eso. Te da experiencia en el diagnóstico, en entender cómo se trabajan estas cosas y cuáles son las mejores prácticas en esta materia. Para que te des una idea, de donde más aprendió Estados Unidos en lo que es coordinación interagencial en los últimos años, ¿sabes de dónde fue? Del terremoto de Haití. Vos decís, ¿cómo Estados Unidos puede aprender a lo de Haití? Bueno, es donde más aprendieron. Hoy las grandes lecciones que ellos aprendieron de cómo coordinar interagencialmente, y ahí descubrieron que no solamente es importante la conjuntez dentro del aparato militar, sino que tenés que tener conjuntez con todo lo demás, incluyendo la provisión del agua y la construcción de infraestructura, el rol fundamental que eso tiene. Es más, se moldea el Departamento de Homeland Security, famoso, el Departamento de Asuntos Interiores, digamos, que se creó después del 9/11, se moldeó, se sigue moldeando en base a las lecciones aprendidas en Haití. Esas lecciones se están aplicando en los huracanes, en las tormentas, FEMA aprendió de ahí, o sea, realmente es el gran semillero. Por eso para la Argentina es absolutamente fundamental esto. Yo creo, no te quepa la menor duda. En muchos sentidos.
tiene una ventaja para lo militar, tiene una ventaja fundamental para el Estado, tiene una visibilidad del Estado en el exterior que es absolutamente crítica. Te digo, uno de los países mejores calificados a niveles mundiales en esta materia es Uruguay. Me decís, ¿qué recursos tiene Uruguay? Están tratando de renovar 3 barcos que tienen de la flota y tienen un problema de la Gran 7 que no lo pueden hacer porque no les da presupuesto. Los planes que tenían se tuvieron que cancelar por la pandemia. Pero ellos tienen una vigencia en asuntos militares envidiable, producto de su participación en Fuerzas Armadas. Perú descubrió esto hace unos 10 años y se empezó a meter activamente en misiones de paz, inclusive de la mano de la Argentina, precisamente por esta experiencia, porque descubrió el valor que esto tiene. Ahora, lo que tenemos que entender es que la guerra tradicional está proscripta. No hay guerras. ¿Qué es una guerra? Es cuando un Estado le declara la guerra a otro. ¿Cuántas declaraciones de guerra hubo en los últimos 50 años? Ni una. Ni una. Entonces, ¿cómo dirimimos los conflictos de intereses nacionales? Y por situaciones híbridas, por grises, exóticos. Porque nadie, si yo declaro la guerra, me proclamo culpable de antemano. Entonces ya las guerras tradicionales no existen. Entonces, todos nos defendemos. ¿Nos defendemos de qué si las guerras no van a existir más? Bueno, es que hoy tenés la naturaleza del conflicto, la desplazamos. Y ahí generamos quizás algunos problemas con estas buenas intenciones. Al proscribir la guerra, abrimos el lugar a los conflictos híbridos. Estados Unidos te va a la guerra, como la de Afganistán, con contratistas. Entonces, cuando hay un exceso, violación de derechos humanos, la culpa no es del Estado, ni del ejército americano, son los contratistas que incumplieron. Los rusos tienen los soldaditos verdes, los hombrecitos verdes con que invadieron Ucrania. ¿No es cierto? Y no tienen responsabilidad. Bueno, todos, la famosa Wagner, pero también está MPRI, Executive Outcomes y tantas otras compañías de ejércitos privados que andan dando vueltas por el mundo que hacen la guerra por otros. Con lo cual descargan la responsabilidad. Ahora, la realidad es que hay un dato bastante curioso. Vos sabés que en Estados Unidos el Estado no es sujeto de derecho. Vos no podés demandar al Estado norteamericano. Vos podés demandar a un funcionario, pero no al Estado. El Estado no te compensa. Si el Estado te ocasionó un daño, el Estado no te compensa, porque no es sujeto del derecho. Ahora, eso no ocurre en el resto del mundo. Si yo contrato a un pintor en mi casa y le pasa algo, yo soy corresponsable de lo que ocurrió porque yo tengo que tener un seguro para él no cumplió las medidas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, en nuestros países de derecho positivo, si yo tuviera un mercenario trabajando por mí, para mí y pago por mí, yo soy responsable por todo lo que él hace. Fíjate vos que Estados Unidos no y Rusia tampoco. China todavía no descubrió ese negocio, pero lo van a descubrir pronto. Además, intenta demandar a China, digamos, como un Estado por lo que cometieron sus soldados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo que vas a tener ahora cada vez más son estos conflictos de naturaleza híbrida. Por ejemplo, en el mar de China, los chinos ahora tienen desplegado una flota de pesqueros, más de 200 pesqueros que tienen cañones y ametralladoras. O sea, a menos que pesquen con los cañones, ahora, ¿quién se atreve a tocar a esos tipos? Ahora, ¿qué hacen los norteamericanos? Te mandan flotas de portaaviones para que hagan presencia en el mar de China, porque si no los chinos se hacen cargo de todo y construyen islas artificiales, donde hay una piedra, te ponen una isla, sobre la isla una pista de aterrizaje y ya está. Ahora empezamos a tener territorios que no son nuestros. Es como si nosotros al lado de las Malvinas construyamos una isla artificial y decimos esto es nuestro. Y entonces, ¿entendés? O sea, es un juego que los grandes lo pueden hacer, pero los chicos no. Entonces, el tipo de conflicto que vas a tener, todos eluden la normativa internacional, con lo cual, esta es una paradoja. Los militares cada vez más van a tener que entender en este tipo de problemas. Esta es la naturaleza del conflicto que se viene. Hoy no hay conflictos interestatales, hay conflictos internos o interméticos. Yo siempre digo, si vos tomás en este momento ¿qué sentido tiene el capítulo 7 o el capítulo 6 de Naciones Unidas para misiones de paz? No tiene sentido. Tendríamos que hablar del capítulo 8, el proceso de descolonización, que es más razonable porque atiende conflictos internos y tiene una estructura. Lo que pasa es que nadie quiere hablar de sistemas de colonización. Pero digamos, vos imaginate la división de Sudán, cuando se dividió en 2 países, el conflicto de Sudán hubiera sido mucho más razonable enmarcarlo en el capítulo 8, lo que pasa es que está inactivo. Porque, entre otras cosas, ¿quiénes eran las potencias colonizadoras? Las grandes potencias, los 5 grandes. Entonces era mala palabra.
claro, fue útil en el proceso de la posguerra mundial porque de alguna manera, particularmente Gran Bretaña y Francia, tenían que reconocer el esfuerzo bélico de sus excolonias. Australia hizo un aporte, Canadá hizo un aporte enorme, muchas colonias africanas y asiáticas hicieron grandes aportes en la Segunda Guerra Mundial a los aliados y se les reconocía, pero además se les reconocía como una situación económica. Inglaterra, en la posguerra, en la inmediata posguerra, no podía financiar el control de esas colonias, entonces más vale darle la independencia y hacer una transición acordada para mantener eso en el Commonwealth, que era una guerra. Claro, ¿entendés? Entonces ese proceso de colonización iba por otro lado. Te digo, bueno, admirable, Juan, este zambullirnos en el mundo de una forma brutal, como la explicás vos. Nos queda casi nada de tiempo, te dejaría las palabras finales, el cierre de este momento, pero sabiendo que yo me quedaría horas conversando de este tema y de mil más. Gracias por abrirnos esa ventana y de poder tratar de pispear a ver qué pasa en el mundo y que esto sea un mecanismo de, bueno, un latiguillo para tener esta inquietud y saber que las cosas no son tan claras ni tan fáciles como a veces uno pretende verlas. No, yo te diría, es cierto, no son claras. Ahora, fíjate, episodios nuestros de la última semana, de lo que yo sigo de la Argentina, el famoso ataque a la patrullera blindada de prefectura con equipamiento bélico militar. O sea, las atacaron con munición pesada, ¿no? Entonces, ahora, ¿tiene sentido que militaricemos a las policías cuando tenemos un recurso militar que tenemos que repensar todo esto? ¿Qué es defensa? ¿Qué es seguridad? ¿Cuáles son los roles que cada uno tiene en esta historia? A ver, mandar 4 patrulleras blindadas a controlar la pesca y la navegación deportiva en Rosario, francamente, parece un chiste de mal gusto. Y al mismo tiempo, cuando es atacada por un grupo de narcos, tuvieron que responder con balas de goma porque era lo único que tenían a bordo. O sea, es como si yo te dijera, vamos a ir a un quirófano con un geniol a resolver una operación cardíaca. Y bueno, es decir, el resultado es obvio. Juan Belicow, un abrazo infinito y bueno, ya creo que no va a pasar 2 meses que ya tenemos que hablar de nuevo porque el mundo se nos escapa, se nos mueve abajo a los pies. Gracias por este... Igualmente. Gracias a vos y agradezco que alguien esté ocupado de estos temas. Para nosotros eso es una gran alegría, es una tristeza porque nunca debí celebrar esto. Pero hoy lo celebro. Y creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta a una página. Una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.